Vamos a ver dos zetas nada más de origen bacteriano que son súper, súper importantes. Les pido por favor que presten atención a las dos. Una es la famosísima salmonela, ¿sí? Está seguro que la escucharon nombrar alguna vez. Y bueno, acá es una noticia que hace un par de años, al 2022, encontraron un lote de huevos Kinder contaminado y lo tuvieron que retirar de un montón de lugares, inclusive acá. Vamos a hablar un poquitito, ¿sí? Bueno, acá, bueno, esto es en otros países por contaminar personas, puede sancionarse lugares e incluso puede ir presa gente. 11 clientes tuvieron que ser ingresados tras consumir pollos asados en este establecimiento que terminaron eh, con enfermedad grave, ¿sí? Bueno, y ¿qué vamos a hablar de esto? De salmonela. Vimos ya qué significaba reservorios, así que ahora ya saben de qué hablo. El intestino de seres humanos, incluso bebés, bueno, hay un tip, no cambiar pañales en una mesada donde se elaboran alimentos. Cerdos, pollos, cabras, patos, gansos, moscas, reptiles, incluidas las tortugas, son reservorios de esta bacteria. Entonces, los alimentos que mayormente están implicados en la salmonelosis, los huevos, los productos cárnicos, en particular el pollo, pueden ser otros, los productos lácteos también pueden ser contaminados, la mayonesa, sobre todo cuando no está pasteurizada, y de huevos que por ahí no tienen un origen controlado. Ensaladas, se encontró mucho por el lavado de las ensaladas, que muchas veces el lavado no, el corte de las ensaladas, esas de bandejita, en muchas verdulerías se hace en el baño, se encontró que se hacía en el baño, entonces si había alguna manipulador enfermo o portador sano, contaminaba estas ensaladas, en helados y cremas batidas. Manteca de maní también es un alimento que se ha encontrado muchas veces asociado a salmonela. Algunas cosas de esta bacteria no forma esporas de esas que vimos, no lo hace. Resiste al ambiente mucho tiempo, es muy resistente. Resiste la desecación, es decir, que no haya humedad. En la miel a 10 grados puede vivir 2 años la bacteria, fíjense la supervivencia que tiene. Resiste en carnes secas y ahumadas, resiste la salazón al 20%, que es bastante alta, y es sensible a la pasteurización, que eso ya vamos a ver qué es la pasteurización, es sensible a la cocción correcta. La cocción correcta también vamos a ver cuál es, lo vamos a ver en las buenas prácticas. No se reproduce a 7 grados o menos, o sea, a temperatura de heladera, ¿sí? Si yo pongo en la heladera, no se multiplica. Si hay dos bacterias, no va a seguir habiendo dos bacterias o va a haber cuatro, pero más lento. Digo, va a multiplicarse muy lento, pero en general es bastante sensible al frío. Es una infección, o sea, lo que me enferma es la bacteria. Puede haber la famosa enfermedad de origen hídrico, que es la fiebre tifoidea, por ahí la escucharon o no, o paratifoidea, y la gastroenteritis por alimentos. Esta en general se transmite por agua y esta por alimentos. Esta es la fiebre tifoide, es la que da manchas de color rosado en el cuerpo. Y puede ser súper, 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 súper grave y mortal. Después la que es por alimentos, el periodo de incubación no vimos qué significaba, pero es periodo de incubación, está mal acá esto, eh, vamos a ver si lo puedo anotar. El periodo de incubación significa, pero se me cambia solo. Periodo de incubación es el tiempo que pasa desde que ingiero el alimento contaminado hasta que aparecen los síntomas. Eso es periodo de incubación. En el caso de la salmonela, puede ser 6 horas a 3 días el tiempo que tarda en aparecer la enfermedad. ¿Y qué puede dar? Acá hay una cosa muy importante que es que da fiebre, la salmonela y otras que no.
Diarrea acuosa, dolor de panza muy fuerte. La persona que tiene salmonela le duele, tiene un dolor, cólicos, náuseas, dolor de cabeza, dolor muscular, desánimo, sin ganas de comer, postración, y es más grave en cualquiera de los lactantes ancianos, preñadas, inmunosuprimidos. Bueno, vamos a borrar esto. Y ahora vamos a ver, creo que acá, hay una más, a ver, de salmonela. La salmonela, sí, ya me acordé. Los huevos son tan malignos porque siempre se le echa la culpa al huevo y acá dice depende, todo depende. ¿De qué depende? Bueno, el huevo, vamos a tener una clase especial sobre los huevos. Entonces, ahora les voy a nombrar medio por arriba. Para protegernos de la salmonela. ¿Cómo nos protegemos? Conservar los huevos refrigerados. Esto es muy importante, que estén en frío, ¿sí? Así que dijimos, que la salmonela no se multiplica. Si hay alguna salmonela, voy a evitar que se multiplique. Cuanto más fresco es el huevo, mejor. Cuanto más viejo es el huevo, más posibilidad que tenga bacteria. ¿Por qué? Porque el huevo tiene una lisocima, se llama, es una protección que mata bacterias hasta 7 días de puesto el huevo. Entonces, cuanto más fresco el huevo, menos posibilidad que tenga bacterias. Lo que más se contamina es la cáscara. Lavarse las manos puede manipular los huevos, porque por ahí yo lo cociné bien al huevo, pero después, si no me lavé las manos, la bacteria me queda en las manos. Los huevos de granja que cumplen las exigencias bromatológicas tienen bajo riesgo de salmonela, o sea, un huevo con certificado sanitario es más seguro. A más viejo el huevo, más riesgo, es lo mismo que esto. Y en industria el huevo pasteurizado es muy útil y el huevo en polvo, esto ya lo vamos a ver. Y la mayonesa casera, al no estar pasteurizada, es riesgosa y mal manipulada, peor. Una cosa que no dice acá es que la salmonela puede estar tanto en la cáscara como en el interior. Por favor, esto grábenselo, es pregunta de examen. Muchos se equivocan cuando se los pregunto y lo voy a poner acá. La salmonela puede estar tanto dentro del huevo como en la cáscara. Esto es muy, muy importante. Por eso hinchamos tanto con la buena cocción del huevo. Si yo voy a elaborar productos con huevo crudo, y el riesgo va a ser más alto. No hay riesgo cero, salvo que yo use huevo pasteurizado o huevo en polvo. Esas son, o yema pasteurizada, clara pasteurizada. Esto es que es caro. Son las únicas situaciones en las que no hay riesgo de salmonela. Ahora, si yo hago preparaciones con huevo crudo, hay riesgo. ¿Cuánto hay menos riesgo? ¿Vieron peligro riesgo que vimos? Bueno, cuanto el huevo es más fresco, de granja certificada, pero no es cero el riesgo, ¿sí? Eso es muy importante. Vamos a borrar acá. Seguimos. En general, el problema de salmonela, como otras setas, es el ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una bacteria muy relacionada a los hombres, sobre todo al género, no al género masculino, al humano, quise decir, y la falta de higiene personal, regar las verduras y frutas con aguas que están contaminadas, no con agua potable, la contaminación cruzada, usar utensilios sucios, que utensilios son los cubiertos, los platos, todo lo que usamos en la cocina. En la crianza de animales, tenerlos enfermos, las instalaciones sucias, no cumplir con las buenas prácticas de manufactura, cocinar enfermo, no lavarse las manos después de ir a hacer caca. Todo en general, o sea, prácticamente todo tiene que ver con que el ser humano es el gran culpable de enfermar a la gente de salmonela, ¿sí? Bueno, escándalo con los huevos Kinder, el caso Ferrero en Bélgica, fue bastante muy resonante. Ferrero ofrece disculpas por lote de huevitos Kinder contaminados con salmonela. Cuidado con estos huevitos Kinder. Bueno, puede escracharte bastante en los medios y hay mucha gente que ya asocia a Kinder con salmonela por toda esta publicidad negativa. Entonces, por un problema así puede uno quedar su marca marcada. Marca marcada. Bueno, acá obviamente también en Argentina el ANMAT ordenó el retiro de estos huevitos, que eran unos chiquititos, marca Kinder. Tuvimos que ir a sacarlos de varios lugares.
Bueno, y la otra enfermedad que vamos a ver, y con esto terminamos, es el síndrome urémico hemolítico causado por bacterias STEC, que es Shiga toxina, ¿sí? No importa eso. Bueno, esto es muy importante, esto es súper pregunta de examen, súper. La bacteria en general involucrada en el síndrome urémico hemolítico es la E. coli, Escherichia coli O157H7, es como el nombre y apellido de esa bacteria. Y es importante porque el portador, que ya vimos, ¿sí? El reservorio, más que el portador, el reservorio es el ganado vacuno, que ya vimos que lo tiene en su intestino la bacteria. Se multiplica, sale por la bacteria fecal y ¿qué pasa? Contamina el suelo, contamina el agua y contamina la ubre de la vaca donde se extrae la leche, contamina la carne en el matadero si se corta el intestino. Entonces así llega al agua, frutas y verduras regadas con aguas contaminadas con caca, la carne. Y después también el ser humano, sobre todo el adulto, o sea, el adulto puede también, si se come un alimento contaminado, puede contraer la bacteria y si no se lava las manos después de ir al baño, puede enfermar a un niño. Ahora vamos a ver por qué es importante lo de los niños. Bueno, esas son unas fotitos de la E. coli 157H7, microscópicas. ¿A quiénes afecta esta enfermedad? Principalmente a niños de entre 2 meses más o menos a 8 años de edad y está subiendo esa edad, ¿sí? También pueden llegar a adolescentes. El síndrome urémico hemolítico. Ojo, esto es muy importante, que los adultos también se contagian y esto es pregunta de examen. Los adultos pueden o sea, los humanos adultos pueden contraer la bacteria, no tener síntomas, pero eliminar la bacteria por la caca, y si no se lavan bien las manos, pueden contagiar a un chico. Entonces, el lavado de manos en adultos después de ir al baño es una medida básica que ni siquiera deberíamos estar hablando de esto. Esto ni siquiera, la verdad que no tendría que ser un tema de una capacitación. Yo les tendría que estar diciendo a ustedes que después de ir al baño, sobre todo, hacerlo segundo, se lavan las manos con agua y jabón. Pero sin embargo, hasta hoy en día hay gente que sale de hacer caca sin lavarse las manos. Es tremendo, pero es real. Bueno, es muy frecuente en Argentina esta enfermedad. En Argentina tenemos el mayor número de casos por cada 100.000 niños menores de 5 años a nivel mundial. Es decir, todos estos países, chiquitito que se ve acá, son distintos países que tienen esta enfermedad, síndrome urémico hemolítico, y este es Argentina. Nosotros, nuestro país, tiene la mitad de los casos de todo el mundo. O sea, de 100 casos, 50 son de Argentina y los otros 50 casos son del resto del mundo. Así estamos. Somos número 1 como campeones del mundo de Messi, bueno, de síndrome urémico también. ¿Cómo se manifiesta el síndrome urémico? El periodo de incubación, ¿se acuerdan que lo vimos hace un ratito? Es de más o menos 2 a 7, 8 días luego de comer el alimento contaminado. El nena empieza con diarrea, que primero es acuosa y después tiene sangre, vómitos, fiebre, decaimiento, dolor de estómago, faltan un par de cosas acá. Y después de esto, de este momento inicial, empieza a tener otros síntomas. Puede quedar acá la enfermedad y no pasar a síndrome urémico. Puede quedar como una gastroenteritis normal. Pero una pequeña cantidad de niños, no tan pequeña, pero una cantidad de niños que se contagian de esta bacteria pasan esta segunda parte, que es cuando el nene empieza a orinar menos, hace poco pis o no hace, empieza a estar todo hinchado, ven que deja el dedito ahí, está hinchado, pálido, empieza a tener esto que se llama petequias, que son estas manchitas rojas, estar débil y puede tener alteraciones neurológicas, somnolencia, irritabilidad, letargo que está todo decaído, convulsiones y otros síntomas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta enfermedad? Estos nenes que tienen este cuadro, después puede pasar esto. O se pueden morir directamente, o pueden quedar con insuficiencia renal, que es cuando los riñones te funcionan mal, puede ser aguda o crónica, pueden quedar con hipertensión arterial, o sea, tienen la presión alta,
Pueden necesitar trasplante renal de niños o ya más adelante, porque ya esos riñones no quedan igual. Y algunos pueden tener secuelas neurológicas, pueden quedar postrados, pueden quedar con parálisis, pueden quedar con retraso mental, pueden necesitar una traqueostomía, que es cuando te hacen el agujerito acá para respirar. Bueno, es bastante grave, como verán. Alimentos de riesgo. Recuerden que en nuestro país es fundamental esta enfermedad. Tenemos la carne picada, todas las carnes en general, la carne picada en especial por lo que ocurre con la carne picada, que es que la bacteria está en la superficie de la carne, ¿sí? Se contamina, pongamos que se rompe el intestino en el matadero. Ese músculo que va a formar la carne se contamina con las bacterias. Queda en la superficie la bacteria. Ahora, cuando yo hago carne picada, esa bacteria que está en la superficie, si yo cocino un bife vuelta y vuelta, mato a la bacteria porque está afuera. Ahora, en la carne picada, como yo meto lo de afuera para adentro, hago todo un menjunje, la bacteria pasa a estar adentro también, no solo afuera. Entonces, no solo está adentro, sino que tiene los nutrientes ideales para multiplicarse. Y si yo no cocino bien la carne picada en su interior, la bacteria va a quedar. Y esta bacteria es muy malvada porque contagia solo con 7 bacterias, unidad formada de colonia se llaman, pero no importa. 7 bacterias pueden enfermar, o sea, una dosis muy chiquita. Tenemos las carnes, los embutidos, que a veces tienen carne picada o carne vacuna, los lácteos, pero en general los lácteos que no están pasteurizados, los juguitos de fruta que se hicieron en la calle, esas máquinas en la costa, no sé si las vieron alguna vez si fueron a la costa, que hacen jugo de manzana, jugo de naranja, es súper peligroso, esos juguitos que no tienen rótulo. El agua contaminada, que no es potable, cualquier agua que yo tome en una costa, en un arroyo, en un lago, que no está potabilizada, es de riesgo. Y las verduras y frutas que no se lavaron, o sea, mejor dicho, se regaron con aguas contaminadas y después no se lavaron adecuadamente. Y después tenemos la contaminación cruzada, que eso ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué más? Otras formas importantes de contagio. Contacto directo con materia fecal de animales. Por ejemplo, si un papá trabaja en un matadero, pongamos que uno de ustedes el día de mañana trabaja en un matadero, es fundamental cambiarse la ropa y el calzado de trabajo y lavarse las manos antes de llegar a casa y abrazar a mi hijo. Parece una pavada, pero no lo es. Ingerir agua contaminada o bañarse en aguas contaminadas. Una piletita de los chicos donde se bañan y ese agua está contaminada, un nene con diarrea entró y contaminó el agua, puede enfermar a otro chico. Y después, esto ya lo dije, transmisión de persona a persona, pueden ser adultos portadores sanos por falta de lavado de manos o niños enfermos que contagian a otros niños en un jardín, una guardería, un hermanito a su hermano, puede pasar. A ver, ¿qué falta? Bueno, el síndrome hemolítico es real. Bueno, esta es una nena que murió. Por año en nuestro país, 400 a 500 niños se enferman de síndrome urémico hemolítico, más o menos. De esos 412 niños se enfermaron en Bariloche en los últimos 4 años, hasta el 2019 es esto. Debemos tomar conciencia de la gravedad de esta enfermedad y de las setas en general y saber que en nuestras manos está la salud de nuestros clientes, nuestra familia y de nosotros mismos. Bueno, alerta epidemiológico por síndrome urémico hemolítico en San Luis, por ejemplo. Otro bebé fue internado con síndrome urémico hemolítico. Este fue acá en Bariloche. Se contagia un chico por día de síndrome urémico hemolítico, en promedio, ¿no? Es muy importante. Así que, por favor, prestenle atención porque esta es una enfermedad que les voy a tomar hasta lo último. Eh, les voy a tomar todo, desde cómo se contagia, quiénes son las personas de riesgo, qué alimentos son de riesgo. Soy muy estricta con esta enfermedad en particular. Bueno, después, la semana que viene, seguiremos viendo más bichos. Hasta luego.